Se lo iba a decir, pero dije, Hola, ¿qué tal? Bien, eh, voy a proceder a explicar el simulador de la medición de altura que hice en este laboratorio 2. Bien, en este proyecto utilizamos pantallas LCD, eh, también utilizamos resistencias de 220 ohmios, un LED que yo lo puse adicional, un potenciómetro y tres sensores ultrasonidos, el protoboard, ¿no? Cables y el Arduino. Bien, la conexión del LCD, pusimos el LED con una resistencia de 220 a tierra. El LED lo pusimos a la fuente de voltaje de 5 voltios. El puerto D7, el pin D7, lo pusimos en el pin 7 del Arduino, de igual forma con los demás, ¿no? El pin 6 del LCD lo pusimos al pin 6 del Arduino, el pin 5 del LCD al pin 5 del Arduino, el pin 4 del LCD al pin 4 del Arduino. Y bien, luego el pin E, el pin Enable, lo pusimos al pin 3 del Arduino. El pin RS lo pusimos al pin 2 del Arduino. Y el pin RW lo llevamos a tierra, ¿no? Bien, la terminal 2 del Arduino lo conectamos de igual forma a tierra. La terminal 1 le conectamos a al VCC, a la fuente de voltaje. Y el Wiper, que es el que nos permitirá mostrar el texto del LCD, lo conectamos al pin B0 del LCD. El VCC lo llevamos a 5 voltios y el GND a tierra, ¿no? Bien, en la conexión del LED pusimos el cátodo con una resistencia de 100 ohmios a tierra. El ánodo lo llevamos al pin analógico A0 del Arduino. Ahora, en los ultrasonidos, el VCC le pusimos a 5 voltios, el GND a tierra, el trigger del Arduino superior, que lo llamé sensor USA de ultrasonido, de sensor ultrasonido de arriba o superior. El trigger lo conectamos en el pin 10, el eco en el pin 11. En el sensor de la derecha, que es este, igual, ¿no? VCC a 5 voltios, GND a tierra, el trigger lo conectamos a 12, al pin 12 y el eco al pin 13. Con el de la izquierda de igual forma, VCC a 5 voltios, GND a tierra, el eco lo conectamos en el pin 9 y el trigger lo conectamos en el pin digital 8. Bien, luego de 5 voltios del Arduino lo conectamos al protoboard con 5 voltios y tierra, ¿no? Bien, eso sería nuestro esquema del simulador. Ahora procederé a explicar los códigos o el código. Bien, para hacer uso del LCD incluimos una librería con el hashtag include liquidcrystal.h. Bien, luego creamos el objeto LCD con los parámetros, ¿no? Que sería en este orden: RS, luego Enable, luego DB4, DB5, DB6 y DB7. Luego creamos una variable entera. Bueno, creamos 3 variables enteras que van a ser para el trigger derecho como igual a 12 por el pin 12,
el trigger de arriba igual a 10, el trigger izquierdo igual a 8. Luego, de igual forma, creamos variables enteras para el eco. Eco derecho igual a 13, eco de arriba igual a 11, eco izquierdo igual a 9. Igual, después creamos una variable double para la distancia, que será distancia derecha, la distancia de arriba, la distancia izquierda y la altura en centímetros. Bien, luego creamos una variable long llamada tiempo de la derecha, el tiempo del de arriba y el tiempo de la izquierda. Y creamos una variable para el LED, ¿no? Inlet igual a 0. Luego una variable double de altura en metros. Luego creamos un método llamado mensajes, de nombre mensajes, donde creamos una variable string, una variable nombre de tipo string, que va a ser igual a mi nombre, a John Charles Vilca Sol Sol. Entonces, acá creamos una variable entera adicional que me va a calcular la longitud de mi nombre. Bien, luego creamos dos variables, una int i, que lo inicializamos en 0, int a, que lo inicializamos en 16. Bien, luego seteamos el cursor, lsd.setCursor, en columna 1, fila 0. Y escribimos el siguiente mensaje, lsd.print laboratorio 2. Luego seteamos nuevamente el cursor en columna 0, fila 1. Entonces, le damos una condicional while. Mientras el a, que es igual a 16, sea menor o igual a la longitud de mi nombre, se va a ejecutar el for. Entonces, la variable i va a ser igual a, que es 16, menos 16. O sea, i va a ser igual a 0. Entonces, este for se va a ejecutar mientras i sea menor o igual, menor que a, que 16. Entonces, i más más, ¿no? Entonces, si se cumple esta condición, mientras se cumple esta condición, vamos a poner lsd.print que se imprima mi nombre. Nombre i, ¿no? O sea, va a ir desde como, esto va a ser nuestro código para el desplazamiento de derecha a izquierda de mi nombre. Bien, le damos un retraso de 300 milisegundos. Luego seteamos el cursor de nuevo en columna 0 y fila 1. Y el A va a ir aumentando, A más más. Luego limpiamos la pantalla LCD, lcd.clear. Bien, luego en el void setup inicializamos la pantalla LCD, ¿no? lcd.begin va a ser a 16, que es la cantidad de columnas, por coma 2, que es la cantidad de filas. Entonces también inicializamos el serial.begin, que es el 9600, que es la comunicación serial. Luego ponemos ping mode, trick derecho, lo declaramos a los triggers como salida, derecho, el de arriba y el izquierdo como salida. Luego los secos, ping mode eco, derecho, el de arriba y el izquierdo como entradas. Y el LED, ping mode LED, lo declaramos como un output, una salida. Y luego mandamos a llamar a nuestro método mensajes. Bien, luego ponemos digital.write, el trick derecho lo ponemos como low, lo apagamos, ¿no? Igual con el trick de arriba y con el trick izquierdo. Luego le damos un retraso de 5 microsegundos. Y ponemos a LED, digital.write LED igual a low, lo apagamos, ¿no? Luego creamos
métodos adicionales, otros métodos en este caso lo llamamos sensor ultrasonido derecho, USD derecho, donde acá digital.write el trick derecho le va a ser high, o sea, va a ser alta. Y lo damos un retraso de 10 microsegundos. Delay microseconds 10. Entonces, ponemos que después de los 10 microsegundos, digital write, el trigger se apague. Trick de bajo. Entonces, acá con esta función, el tiempo de va a ser igual a pulse in, eco de high. Con esta función calculamos el tiempo. Bien, luego calculamos la distancia del sensor derecho, ¿no? Que va a ser igual a 343 por el tiempo sobre 20.000. O sea, la velocidad del sonido, que es 343 metros por segundo, por el tiempo que está dado en microsegundos, haciéndole una operación matemática, nos da que 343 por tiempo de sobre 20.000 nos va a dar a la distancia en centímetros. Igual con el sensor izquierdo, ¿no? Igual ponemos el trick izquierdo en alta, le damos un retraso de 10 microsegundos, el trick izquierdo lo apagamos, el eco izquierdo con el tiempo i va a ser igual a pulse in, eco i high, que nos va a calcular el tiempo en ir y venir de la onda, y la distancia va a ser igual a 343 por tiempo i entre 20.000. Igual para el sensor superior, escritura ponemos el trig de arriba en alta, le damos un retraso de 10 microsegundos, luego apagamos el trigger, luego ponemos al eco en alta, con calculamos el tiempo de la onda en ir y regresar, luego calculamos la distancia, que sería 343 por tiempo a sobre 20 entre 20.000, y que nos daría al bueno, acá en este caso lo puse 335 porque es la longitud del sensor del simulador que me da, ¿no? Ya. Y la altura en metros simplemente va a ser igual a la altura en centímetros sobre 100, ¿no? Damos un bucle en el void loop, creamos una variable de margen error, llamamos a los métodos creados, al sensor derecho, al sensor izquierdo y al sensor superior. Entonces, ponemos la condicional: si la distancia derecha es mayor a la distancia izquierda, entonces el margen de error va a ser igual a la distancia derecha menos distancia izquierda. Si no, el margen de error va a ser igual a la distancia izquierda menos distancia derecha. Ahora, otra condicional más: si el margen de error es mayor o igual que 0 y menor o igual que 5, entonces el LED se va a prender. Si no, el LED va a permanecer apagado. Luego imprimimos en el monitor serie la distancia D, la distancia izquierda, el margen error, la distancia A y la altura en metros. Luego usamos la condicional switch, donde ponemos que digital.read el LED, o sea que lea el LED. Si en caso el LED esté en high o en alto, se va a ejecutar esta función. Seteamos el cursor en 0,0, imprimimos la altura, imprimimos el mensaje alt y imprimimos la altura en metros, ¿no? Y luego imprimimos el mensaje MTS, que es metros, que hace referencia a metros. Bueno, luego seteamos el cursor en 0,1, o sea, columna 0 y fila 1, y ponemos que la posición es centrada. Le damos un retraso de 500 milisegundos y luego limpiamos la pantalla LCD cada 500 milisegundos.
Luego salimos de la condición. Y si en caso, el caso 2, si el LED es bajo, ¿no? Entonces tenemos dos condiciones. Si la distancia derecha es mayor que la distancia izquierda, entonces set cursor en el columna 3, fila 0, imprimimos muévete a, seteamos en columna 3, fila 1, muévete a la derecha. Le damos un retraso de 500 milisegundos y borramos la pantalla LCD. Y si no se cumple esta condición, o sea, si la distancia izquierda es mayor que la distancia derecha, entonces seteamos el cursor en 3,0 y imprimimos muévete a, luego volvemos a setear el cursor en 2,1 y imprimimos la izquierda, o sea, me va a mostrar muévete a la izquierda. Le damos un retraso de 500 milisegundos y limpiamos la pantalla y saldría del bucle de la condición. Bien, eso sería todo. Procedemos a simular el circuito. Lo voy a resetear para que se vea. Bien, me muestra el laboratorio 2, mi nombre desplazándose. Y me muestra la altura, ¿no? Como ven, se prende el LED. Si en cambio la distancia izquierda fuera mayor, me dice que me mueva a la izquierda, ¿no? Entonces, muévete a la izquierda. Bien, como ves, ahora que ya está centrado, se enciende el LED y me muestra la altura. Igual, si en caso estuviera muy a la derecha, me dice que me mueva. A ver, perdón. Este es. Y así, si en caso estuviera muy a la izquierda, perdón. A ver. Ya, ahí me dice, muévete a la derecha, ¿no? Si en caso estuviera muy a la izquierda. Ya, y como ven, ahí está. Ahí estaría centrado. Entonces me calcularía mi altura, ¿no? 2,11 metros. Obviamente una altura una persona no va a medir así. Entonces, bueno, eso sería todo. Gracias.